Hola y bienvenidos a todos. En este vídeo vamos a comentar una cuestión que me preguntan con cierta frecuencia, que es eh, si los perfiles de color llevan la ganancia de punto incluida. La ganancia de punto, la ganancia de estampación es ese aumento del tamaño del punto de trama que, bueno, pues lo que hace es cambiar el aspecto de los tonos medios, de los medios tonos, y que en función del papel, de la máquina, bueno, pues el resultado es diferente. Y bueno, pues sí, los perfiles llevan dentro la información de la ganancia de punto. Cada perfil pues lleva una información diferente. Entonces vamos a ver dónde podemos eh, intentar averiguar qué perfil, perdón, qué ganancia de puntos lleva cada perfil. En algunos lo podremos ver de una manera muy sencilla, puesto que vendrá como información, y en otros pues no nos será fácil y tendríamos que recurrir a software especializado para que nos diese esa información. Vamos a limitarnos exclusivamente a la parte sencilla, a esa información que viene en muchos de los perfiles. Entonces, para eso lo vamos a hacer desde la utilidad de ColorSync, que ya tengo aquí abierta. La voy a cerrar, más que nada por si alguien no sabe dónde se encuentra, y en este caso pues se encuentra dentro de la carpeta de aplicaciones, y dentro de la carpeta de aplicaciones en utilidades, utilidad ColorSync. En el momento que yo lo arranque, bueno, pues ya veo los perfiles que tengo instalados en mi equipo. Entonces, en este caso vamos a ir a uno que sé que tiene esa información, como es el ISO-Quoted V2. El ISO-Quoted V2 coge la misma información o utiliza la misma información que el famoso Fogra 39 que tenemos instalado por defecto en Photoshop. En este caso no se va a tratar de verlo desde un punto de vista visual. Aquí en esta representación tridimensional pues no vemos absolutamente nada, puesto que la ganancia de punto estaría precisamente en el interior de esta representación que tenemos. Aquí solamente vemos el exterior. Lo que tenemos que hacer es un doble clic sobre el nombre del perfil y automáticamente me aparece todas las etiquetas de ese perfil. Bueno, pues en este caso tenemos 13 etiquetas. Y esa información que buscamos de la ganancia de puntos se encuentra en esta última etiqueta de texto, que si hago un clic, bueno, pues nos fijamos en la parte inferior cómo tenemos esa información. Esta información, bueno, pues nos lo ha facilitado el fabricante del perfil, que en este caso es ECI, en combinación con los datos de caracterización de Fogra. Y aquí podemos ver eh, desde un punto de vista numérico y en plan texto, cuáles son las características de este perfil. Podemos ir viendo cuándo fue creado, podemos ir viendo las condiciones de análisis, de medición del perfil. Se utilizó un instrumento con iluminante de 50, 2 grados, sin filtro de polarización, fondo blanco, y reproduciendo las condiciones de impresión offset de la 12647-2, papeles tipo 1 y 2, y aquí está lo que veníamos buscando, con un incremento de valor tonal, es decir, una ganancia de punto. Para los colores cian, magenta y amarillo utilizará la curva A, y para el negro la curva B. Bueno, pues esa curva A y esa curva B nos está indicando qué ganancia de punto está utilizando el perfil. Realmente solamente con esas dos letras pues realmente no averiguamos nada, pero bueno, esas dos letras hacen referencia precisamente a cómo la ISO va ordenando las diferentes ganancias que tiene reflejada. Si tuviésemos una norma ISO en nuestras manos, pues tendríamos que ir al apartado de ganancia de punto,
dirigirnos a la curva A o a la curva B y ver, bueno, cuáles son los parámetros que nos indica que tienen esas dos curvas. Como ahora mismo no tengo ninguna norma ISO, bueno, pues lo que voy a hacer es intentar buscarlo. Realmente no es una forma, no es una forma muy habitual de buscar este parámetro, y además no es un parámetro que vayamos a encontrar de una manera muy sencilla, el que la curva A tenga una determinada ganancia, la curva B tenga una determinada ganancia, pero bueno, como quien ha hecho esto ha sido ECI, vamos a intentar buscarlo en su página. Así que nos dirigimos a un navegador y vamos a colocarle la dirección de ECI, y aquí tenemos la página de ECI. Si nos fijamos aquí en la parte izquierda, pues podemos colocarlo en inglés, en alemán y en español. Bueno, lo colocamos en español y bueno, tenemos mucha información. Es una página bastante recomendable, no solamente desde el punto de vista de los perfiles, sino de cómo aplicarlo y de mucha información que añadida a nuestros procesos. Por ejemplo, tenemos para los estándares de color, offset, hueco grabado, prensa. Bueno, pues en este caso nos vamos a dirigir a offset. Y aquí en offset pues podemos tener mucha información. Pues fijaros qué perfil debo utilizar, cuándo pueden detectarse las diferencias. Nos van hablando de los diferentes perfiles que nos podemos descargar. ¿Vale? Tenemos un área de descargas y aquí podemos coger y buscar todos estos perfiles que nos van hablando en la pantalla anterior. Pero bueno, pues en la pantalla anterior, en estándares de color offset, aquí sería un buen sitio para indicarnos, bueno, pues esas características que vamos buscando. Bueno, realmente es el sitio adecuado. El problema, el idioma. No estamos en el idioma correcto para buscar esa información. En este caso estamos viendo la página en castellano, pero si lo que le decimos es quiero ir al mismo sitio, a los estándares de color en offset, pero en inglés, como lo ponemos en inglés, nos vamos a los estándares de color en offset. Bueno, pues en este caso, aquí podríamos, aunque no supiésemos inglés, podríamos intentar bucear aquí entre todas las palabras que tenemos aquí y podríamos ir encontrando información. Por ejemplo, tenemos aquí cómo se pone en práctica para el impresor, y bueno, pues aquí nos indica qué es lo que podemos ir utilizando, qué perfiles podemos ir utilizando, y por ejemplo aquí ya tenemos el dato que nos aparecía en esa información del perfil. La curva de incremento tonal, la curva de ganancia de punto, la curva A para cian, magenta, amarillo, y entre paréntesis aquí vemos que pone ya ese 13%. Por lo tanto, la curva A tiene una ganancia de un 13% y la B, que viene a continuación, un 16%. También hay que decir que este dato, dependiendo de dónde lo veamos, puede variar punto arriba, punto abajo, en función de si se está midiendo este dato, se está obteniendo este dato en un parche de un 40% o de un 50%. Por ejemplo, si subimos aquí a este grupo de aquí de la parte superior, pues fijaros que aquí tenemos la curva C, que tendríamos un 19%, la curva D un 22% para el negro, en el parche del 40%, en esas tiras de control, en un parche del 40%. Por lo tanto, en este caso, podemos decir que la curva A equivaldría a un 14%, y la curva B, que sería para el negro, suele tener un 3% más que las curvas de color, entonces tendría un 16-17%. Esa información, recordamos, nos la indicaba en este apartado de aquí el propio perfil. En este caso, el perfil lleva esa información. Si por ejemplo fuésemos a
a ver el perfil que viene por defecto en Photoshop, que es el Fogra 39, y hacemos un doble clic. Tenemos exactamente lo mismo o parecido, pero en este caso esa última etiqueta de texto, bueno, aquí tenemos una de texto, bueno, fijaros cómo no nos da esa información. Podríamos ir viendo una a una cada una de esas etiquetas a ver si las encontramos. Aquí están los métodos de conversión. No tenemos esa información. En este caso, el fabricante, el que hizo este perfil, no nos ha facilitado esta información y tendríamos que tirar de software especializado. En este caso, bueno, sabemos que es el Fogra 39 y teníamos indicado que el ISO Coated V2 utiliza como referencia también el Fogra 39. Bueno, pues esto es todo. Espero que os resulte de utilidad a la hora de buscar información dentro de los perfiles. Muchas gracias.